Vamos a hablar de comportamiento relacionado con la castración, es decir, cómo influye la castración en problemas de comportamiento, si puede estar indicada o no, e incluso también beneficios o contraindicaciones o problemas de salud que puedan venir como consecuencia de la castración, ¿vale? Principalmente el interés de esta charla es por el comportamiento, ya que es el tema principal de Aprendamos Juntas. Me pareció un tema interesante, de hecho fue una sugerencia también de alguna de las personas que respondió a nuestros cuestionarios sobre qué temas os gustaría tratar. Y nada, espero que os guste mucho, ¿vale? Vale, perdón, que creo que se cortó ahí un momentito. Bien, pues un poco a modo de índice, bueno, y presentarme para los que no me conocéis, soy Xiana Costas, soy veterinaria, etóloga, es decir, que mi especialidad es la medicina del comportamiento, ¿vale? También hago clínica general, pero mi especialidad es los problemas de conducta. Vamos a hacer un poquito a modo de índice para que veáis lo que vamos a hablar. Voy a introduciros un poquito en el tema. Vamos a diferenciar entre lo que es castración y esterilización. Vamos a ver los efectos de la castración, ¿vale?, sobre la conducta. Vamos a intentar responder también algunas dudas frecuentes sobre el tema. Y vamos a después a ahondar un poquito en los efectos, en los beneficios o efectos adversos relacionados con problemas médicos. Y por último, una pequeña conclusión o aclaración que me gustaría hablar con vosotros, comentar. Pues bien, esperamos un minutito más, siempre damos unos 5 minutitos de rigor para que se anime un poquito más de gente a entrar, siempre algún rezagado, alguno que no encuentra, alguno que no le va muy bien la conexión, entonces vamos a dar un poquito más de margen. Bueno, supongo que se me ve bien, se me oye bien, no, nadie me dice nada. Bien. Me dicen que se va entrecortando. ¿Os pasa a todos? Porque antes de conectarme sí que es cierto que tuve algún problemilla con el wifi del móvil, pero ahora mismo parece que va bien. Vale. Me pregunta Isa Soy si la etología es una especialidad de veterinaria. Sí, vamos a aclarar esto antes de a lo mejor empezar con la charla en sí. No me importa responder a esta pregunta. Sí, la etología clínica, ¿vale? La etología en sí es la rama de la biología, por así decirlo, que estudia el comportamiento animal en general, pero dentro de la veterinaria existe la especialidad de etología clínica o medicina del comportamiento, que es la especialidad que estudia, diagnostica y trata los problemas de comportamiento en todos los animales, en mi caso más concretamente de perros y gatos, que son las especies a las que me dedico. Entonces sí, dentro de la veterinaria hay una especialidad que trata los problemas de conducta y es la etología clínica o medicina del comportamiento. Bueno, hecha esta aclaración, voy a empezar con el tema que nos trae hoy. Y bueno, una de las preguntas más comunes que tenemos los veterinarios en consulta de la clínica diaria es si debemos o no castrar a nuestro perro, a nuestro gato. Muchas veces se hace por rutina, pero otras veces se pregunta cuando hay problemas de comportamiento para saber si esa castración puede beneficiar, puede eliminar ese problema de conducta. Lo que os voy a contar aquí hoy no es nada más ni nada menos que la información que tenemos a día de hoy con validez científica. Cada uno puede tener su opinión personal al respecto. Sin embargo, veo como mi responsabilidad como veterinaria
y como etóloga informar de manera objetiva para que cada uno, con toda la información posible, tome una decisión de manera fundada, sabiendo que es lo mejor para su mascota, en caso de tener que verse en la tesitura de tomar esta decisión. Y además, quiero aclarar también que cada caso es individual. Lo que puede ser recomendado para tu mascota o para un paciente puede no serlo para otro, y que por tanto no podemos en ningún caso decir rotundamente que castrar es bueno o rotundamente que castrar es malo, ¿vale? Ya que depende de si hablamos de perro, de gato, de macho, de hembra y de cuál es el motivo por el cual queremos castrar. Bien, matizar también que la ciencia avanza. Lo que voy a decir hoy puede que mañana cambie, ya que puede que sabremos más cosas y bueno, puede cambiar todo a medida que se vaya investigando. Bien, dicho todo esto, empezamos y os voy a explicar la diferencia entre castración y esterilización. Como castración nos vamos a referir a la extirpación quirúrgica de las gónadas o glándulas sexuales, que serían los testículos en el macho y los ovarios en la hembra. Esta extirpación conllevaría, además de la esterilidad del individuo, es decir, la incapacidad de reproducirse, ciertas modificaciones en conductas que serían las conductas que se llaman sexualmente dimórficas, que son las que varían en proporción en función de si el individuo es hembra o macho, y veremos después cuáles son. Sin embargo, la esterilización busca simplemente evitar la esterilidad, es decir, eliminar la posibilidad de reproducirse sin la extirpación de los testículos u ovarios, ¿vale? Como conclusión, toda castración lleva esterilización, pero no toda la esterilización lleva castración. Ejemplo, en machos, ¿qué sería esterilización pero no castración? Una vasectomía. O en hembras, una esterilización sería una ligadura de trompas y la castración sería quitar ovarios útero, etc. Hay distintas técnicas. A partir de aquí vamos a hablar de efectos de la castración, ¿vale? Ya que estos efectos en la conducta se dan en la castración y no en la esterilización. Y además es el método de esterilización que está más extendido hoy en día, porque se le presuponen ciertos efectos y ciertos beneficios respecto a otro. Pero vamos a matizar y vamos ahora a relacionar la castración con la conducta. Vamos a hablar ahora de cuáles serían esas conductas sexualmente dimórficas, que son las que varían de frecuencia en función de si son hembras o machos, lo cual no quiere decir que una hembra nunca va a hacer una conducta que es más frecuente en machos, puede haber, pero digamos que sí que es más probable que se desarrollen. Serían la monta sexual, el escapismo relacionado con la conducta sexual, es decir, una búsqueda de pareja, por ejemplo, en época de celo, agresividad intrasexual entre machos, agresividad relacionada con el celo o pseudogestación en hembra, y luego el marcaje con orina. ¿Vale? Marcaje con orina sexual, que no tiene nada que ver con la eliminación inadecuada, ¿vale? Todas estas conductas se presentan con mayor frecuencia en machos que en hembras. Pero es importante decir que no son exclusivas de cada sexo y que además podemos decir que la castración tiene efectos en la reducción de este tipo de conductas, pero tiene sus matices. Os puede venir la duda de si castro a mi perro o a mi gato va a dejar de escaparse, si va a disminuir su agresividad, si va a dejar de orinar donde no debe o dejar de montar, o si va a estar más tranquilo.
Pues todo esto depende principalmente de que los efectos de la castración son distintos en machos o en hembras, pero de momento la información que nos dan los estudios existentes relativos al comportamiento sería lo siguiente. Y es que no soluciona, al menos por sí sola, ciertas conductas que pueden ser desagradables o incómodas para las personas. Estas conductas que no soluciona sería por sí sola la agresividad en general, ¿vale? Porque muchas veces depende de la causa de esa agresividad y en algunos casos incluso está contraindicada la castración con agresividad. La eliminación inadecuada, ¿vale? Estoy hablando de eliminación inadecuada, no es lo mismo que marcaje con orina. Y después el nivel de actividad o destructividad, ¿vale? Estas tres cosas no se solucionan con la castración, ¿vale? Al menos como única acción para solucionar ese problema de comportamiento. Por tanto, no estaría nunca indicado en agresividad en general, sobre todo si no hay un diagnóstico de ese tipo de agresividad, eliminación inadecuada y un nivel alto de actividad o destructividad, ¿vale? Por otra parte, sí que hay que decir que hay estudios en los que se ha visto cierto porcentaje de efectividad de la castración, es decir, un efecto parcial y variable, ¿vale? Es decir, que no en todos los casos es efectivo y en los casos en los que es efectivo, muchas veces simplemente es con una reducción de la frecuencia o de la intensidad de esa conducta, ¿vale? Y serían las siguientes: las fugas. Las fugas es una de las conductas que más se reducen con la castración, ¿vale? Evitamos el escapismo, pero hay que tener en cuenta que hay casos en los que no se solucionaría cuando hay motivos no sexuales para esta conducta. Es decir, necesidades no cubiertas de ejercicio, de actividad, de exploración. Siempre hay que tener también en cuenta qué es lo que puede estar motivando al perro o al gato a escaparse, ¿vale? Estamos hablando de unas fugas por conducta sexual. La monta sexual también se ve reducida con la castración, siempre que no haya otros factores que influyan, ¿vale? Como por ejemplo un aprendizaje, si fue una conducta que el animal repitió con mucha frecuencia, pues puede haber un aprendizaje siempre después de este tipo de conductas. Se cree que la monta sexual se reduce aproximadamente en un 50% de los casos, ¿vale? Y no siempre al 100%. Lo mismo ocurre con el marcaje sexual, con orina. Aquí sí que se suele reducir un poquito menos de la mitad de los casos. Y luego la agresividad intrasexual. Vamos a hablar después más concreto de todo tipo de agresividad, pero en este caso de agresividad intrasexual entre machos, ¿vale? Solo cuando un perro macho es agresivo solo con otros machos, sin embargo con hembras no tienen este tipo de agresividad, estamos hablando de estos casos. Sí que se podría reducir la agresividad en un 50% de los casos, pero lo mismo, no siempre en un 100%, sino que muchas veces simplemente se reduce la frecuencia de esta agresividad o la intensidad. En gatos, matizar que el marcaje con orina sexual sí que se ve muy significativamente reducida en gatos cuando se castran, ¿vale? Por eso está principalmente indicada la castración en gatos cuando hay un marcaje con orina, pero también hay que tener en cuenta otros factores que pueden estar influyendo en este marcaje o esta eliminación inadecuada en gatos, como puede ser, por ejemplo, el estrés, ¿vale? Y bueno, se sabe que la castración en gatos, también relacionado con problemas de marcaje con orina, puede predisponer a formación de cálculos, con lo cual hay que tener también todo esto en cuenta, ver exactamente si ese gato está castrado o no, si tiene un problema de eliminación inadecuada y ver cuál es el motivo. Vamos a entrar ahora en el tema que creo que puede ser más interesante,
porque es como el más controvertido y es el que más se busca muchas veces reducir con la castración, sobre todo en machos, que es la agresividad, ¿vale? Y es el que puede a lo mejor haber más dudas. Sé que respecto a la agresividad no se ha hecho todavía ninguna charla, está pendiente, ya lo comentó ayer también Susana. Esperemos que si todo va bien, alguna compañera de la charla de agresividad. Voy a hablar de distintos tipos de agresividad de manera un poco resumida para que quede un poquito claro para relacionarlo con la castración, ¿vale? Si no os queda claro, no tengo ningún problema en que hagáis preguntas si al final de la charla o si veo que se puede aclarar mientras os estoy comentando. Si queréis preguntar ahora, lo podemos ver y aclarar si no entendéis alguna cosa. Pues bien, agresividad y castración. Bien, vamos a empezar con los machos. En los machos, si tenemos en cuenta los distintos tipos de agresividad y los resultados en los estudios que hay, sabemos que la castración está recomendada, repito, lo comenté antes ya, en la agresividad, en casos de agresividad intrasexual entre machos, ¿vale? Pero no es efectiva en todos los casos y en los que la es puede ser que reduzca la frecuencia o intensidad, pero nunca es al 100% o casi nunca. Sin embargo, hay otros tipos de agresividad, no solo la intrasexual, que puede ser agresividades con otras motivaciones no sexuales. Y excluyendo el miedo, que de eso hablaremos después, sí que hay cierta reducción de agresividad, pero en un porcentaje muy pequeño de pacientes. Estamos hablando de entre un 15 y un 25% de los perros machos que se castran por agresividad no sexual, se ven con esa agresividad reducida, ¿vale? Es decir, como mucho en 1 de cada 4 perros se ha reducido esa agresividad al castrarse. Y también hablamos de una reducción y no una eliminación al 100%, ¿vale? Por tanto, viendo estos efectos, no se ve justificado que sistemáticamente se recomiende castrar a un macho por un problema de agresividad, a no ser que sea eso, intrasexual. Y después, aparte, cabe mencionar que cuando la agresividad es por miedo, está contraindicada, ¿vale? No se ven beneficios y por tanto no se recomienda la castración cuando esa agresividad es por un problema de miedos, ¿vale? Cuando se recomienda una castración por un problema de conducta y en concreto un problema de miedo, sobre todo por los problemas de seguridad que pueda derivar esta agresividad en perros, nunca se utiliza la castración como un tratamiento único, ¿vale? No se puede recomendar solo la castración cuando hay un problema de conducta, sino que será parte de las pautas, parte del tratamiento, parte de toda la terapia conjunta para el problema de conducta. Es decir, sería la castración en caso de que esté indicada, que eso lo valorará el veterinario etólogo, el manejo en casa del perro y del ambiente, modificación de conducta, terapia de modificación de conducta en caso de que también sea necesario y tratamiento médico en función de la gravedad o del paciente, ¿vale? Entonces, cuando la castración está indicada, no estamos hablando de que solo con la castración se vaya a solucionar el problema, ¿vale? Sino que puede ser parte del tratamiento y puede ayudar, ¿vale? Repito, con los datos que tenemos, no justifica que se recomiende de manera generalizada castrar a un perro macho cuando hay un caso de agresividad, ¿vale? Decir que si no queremos, por ejemplo, hay propietarios que tienen cierta reticencia a castrar de primeras, hay un implante subcutáneo hormonal que produce una castración química. Se puede utilizar ese implante para ver la respuesta del perro, para ver si nos ayuda a reducir esa agresividad y
ver si nos ayuda a decidirnos si, por ejemplo, nos tiene buen resultado decidir hacer la castración definitiva. Es una opción. Sin embargo, sí que es cierto que los mecanismos por los que se produce la castración son distintos, los mecanismos hormonales, entonces a día de hoy es lo que se sabe, pero a lo mejor en un futuro cambia. En el caso de las hembras hay también estudios, pero muchos se contradicen. Hay estudios que concluyen que las hembras tienen mayor reactividad, otros que menos, pero también hay muchos factores que no se tienen en cuenta, como los factores que desencadenan esas agresividades. Incluso hay estudios que se ha visto en el que cuanto más tarde se castre a la hembra, menos conductas de miedo y agresividad muestra. Y en conclusión, de modo general, podemos decir que la castración en hembras con problemas de agresividad está contraindicada. La explicación es que la castración eliminaría un efecto calmante, por así decirlo, que tienen los progestágenos, que eliminaríamos al extirpar ovarios y útero de la hembra, ¿vale? Habría excepciones para esto, que serían casos de agresividad en hembras que estén relacionadas directamente con el celo o con pseudogestaciones, ¿vale? Pero es importante que este diagnóstico de agresividad lo haga también un veterinario etólogo. De hecho, la agresividad en hembras es muchas veces un reto diagnosticar si realmente es solo por el celo, solo por la pseudogestación o hay más factores, y realmente hay que tener mucho en cuenta y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de decidir de esterilizar a una hembra cuando hay problemas de agresividad, ¿vale? En gatas sí que también se cuenta con un estudio que relaciona el que no estén castradas, es decir, gatas enteras que tienen más agresividad que las castradas, ¿vale? Es decir, gatas enteras más agresivas que las gatas castradas, ¿vale? Resumiendo, agresividad, perros machos. Si la agresividad es intrasexual, estaría indicada la castración, siempre como método complementario a otra combinación de tratamientos de conducta, ¿vale? Modificación de conducta, manejo, tratamiento médico. En casos de agresividad que no estén relacionadas con la sexualidad y no sea por el miedo, se puede valorar el caso individual si podemos vernos beneficiados de esa castración, pero por lo general tampoco se recomienda, ¿vale? Y siempre acompañada también de otras actuaciones, ¿vale? Y por miedo no se recomienda castrar. Perras hembras, contraindicado, salvo los casos de celo o pseudogestación, que haya agresividad solo en esas situaciones. Hablando del exceso de actividad, también es una solución muy común que se da a veces: mi perro es muy nervioso, mi perro destroza, no para quieto, y de forma tradicional, por así decirlo, se recomienda castrar. Pues se sabe que la castración tiene cierto efecto de disminución de la actividad, pero no lo suficiente como para que sea la castración la principal recomendación para reducir el exceso de actividad y la destructividad, ¿vale? Hay otros factores que influyen muchísimo más sobre este tipo de conductas, bien sea el temperamento del perro, la raza, un ambiente inadecuado, que le falte ejercicio, etc. Hay muchos factores también, la edad, cachorros sobre todo, que también suelen ser un poquito más nerviosos. Y decir que con todo esto que acabo de decir, supongo que queda claro ya que no podemos utilizar la castración como un parche o como un comodín para solucionar un problema de conducta, ¿vale? En caso de que se utilice, es importante ser conscientes de las limitaciones que puede tener la castración a la hora de solucionar el problema, para no crearse falsas expectativas y, aunque me repito, no debe ser nunca la única actuación, ¿vale?
Lo importante siempre es saber la causa de ese problema de conducta, y ya que hay conductas, aunque hay conductas que tienen un fuerte componente sexual, pueden darse otros muchos motivos y hay que tener en cuenta esos factores: el estrés, el miedo, necesidades de actividad individuales, raza, genética, experiencias tempranas, socialización y una vez visto todo, actuar en consecuencia. Voy a aclarar ahora también unas dudas frecuentes que solemos ver en lo relacionado con la castración y veo necesario aclarar, ¿vale? Una vez el animal está castrado, hay gente que piensa que puede perder su personalidad, y mucha gente no quiere castrar a su perro, gato, perra, gata, porque cree que va a dejar de ser la misma. En general, no cambia de manera significativa la personalidad o el temperamento, ya que principalmente actúa sobre las conductas sexualmente dimórficas, ya vimos al principio lo que eran, y no se ve claramente que haya una influencia muy importante en el temperamento, ¿vale? Aunque hay varios estudios, y la conclusión es que en el rasgo de entrenabilidad sí que se cree y se piensa, aunque cierto es que hay que seguir estudiando el tema, que los individuos castrados se les reduce un poquito más ese rasgo de entrenabilidad que los animales enteros. Estoy hablando de perros y perras, ¿vale? Y además, tal y como comenté antes, el miedo y la agresividad aumenta en castraciones tempranas en hembras. Incluso matizar lo que dije antes, de que cuanto más tarde se castra a una hembra, menos probabilidad de tener conductas de miedo y agresividad, ¿vale? No solo influye en tempranas, sino que a lo largo de la vida puede influir en función del tiempo que haya estado bajo efectos de hormonas sexuales ováricas, ¿vale? Otra pregunta que suele surgir muchas veces es si a lo mejor el animal ya es mayor o es demasiado tarde para castrar. Cuando hay un problema de salud relacionado y la castración es el tratamiento, evidentemente no hay duda ninguna, porque la solución va a pasar por la castración, por ejemplo, a veces en una hiperplasia prostática, pero sí que cuando se trata de problemas de conducta, los efectos se ven incluso en animales adultos, ¿vale? Lo que no es efectiva inmediatamente, que es otra de las dudas que suele haber. Si castro a mi perro, si a partir de mañana ya voy a notar efectos. Y la respuesta es que no, ¿vale? No es efectiva inmediatamente. Aunque se dejen de fabricar las hormonas sexuales, como por ejemplo en machos la testosterona, sigue habiendo testosterona circulante en el cuerpo, y hasta que se elimina, porque normalmente va ligada a unas proteínas, hasta que pasa muchas veces hasta varios meses, no vemos esa efectividad de la castración, ¿vale? Porque las proteínas circulantes que producen ese comportamiento, por así decirlo en resumen, van a seguir en el organismo. Otra duda suele ser si tiene muchos efectos secundarios la castración. Bien, de esto cada vez se sabe más, y sabemos que tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes a nivel de salud. Los efectos relacionados con las complicaciones anestésicas o quirúrgicas suele ser uno de los miedos más comunes, y aunque existen, son muy poquitos, ¿vale? Y cada vez mínimos, ya que cada vez los medios son mayores, los veterinarios tienen mucha más formación y se reducen mucho los efectos secundarios derivados de la cirugía. Otra duda
es relacionada con el peso, la tendencia a coger peso de nuestras mascotas, y no necesariamente va a haber ese aumento, ¿vale? Entonces, sí que se sabe que hay un aumento del apetito, ¿vale? Y una disminución de la actividad, pero esto es algo que, sabiéndolo de antemano y actuando y haciendo una limitación en la dieta, haciendo un manejo dietético y de ejercicio, no es algo sobre lo que tengamos que preocuparnos en exceso, porque podemos prevenir y evitar esa obesidad. Después hay otras enfermedades que es un tema muy discutido y de lo que se está estudiando más últimamente, que son los efectos a largo plazo que pueden tener la castración en problemas de salud. Y lo que sabemos a día de hoy es que en hembras, efectos positivos: evitamos piómetra, que es infección de útero, es una de las urgencias más comunes en veterinaria, ¿vale? Es la infección del útero en el que se acumula pus y requiere una cirugía de urgencia, que sería una castración de urgencia, con las complicaciones que eso puede conllevar. Y la reducción de los tumores de mama, ¿vale? Esto ocurre cuando se esteriliza antes del primer celo, entre el primer y segundo celo. Debido a una reducción de los efectos hormonales, se reduce la probabilidad de aparición de tumores de mama en hembras, así como tumores ováricos o uterinos, evidentemente porque no va a tener esos ovarios y el útero, ¿vale? En machos, factores positivos de la castración. Los efectos indeseados de la castración en hembra: incontinencia, sobre todo cuando se castra muy jovencitas puede haber cierto grado de incontinencia, aunque es muy poquito frecuente y tiene tratamiento, no habría ningún problema. Osteosarcoma, que es un tumor óseo, aumenta la probabilidad de que aparezca, ¿vale? No significa que por castrarla vaya a tenerlo. Y además problemas de agresión, ¿vale? Lo comentamos antes, en hembras no está indicada la castración cuando hay problemas de agresividad. En machos, efectos positivos: evita prostatitis. De hecho, en perros mayorcitos que no están castrados muchas veces tienen problemas de próstata y el tratamiento muchas veces pasa por la castración. Tumores testiculares, por algo obvio, y es que no va a tener testículos. Y por otra parte, los efectos indeseables, castración en machos, sería un aumento de la probabilidad de tumores de próstata, ¿vale? Positivo, no hay prostatitis; negativo, puede aumentar la probabilidad de tener tumores de próstata, ¿vale? También los osteosarcomas de tumor óseo y diabetes. Independientemente del sexo, también poco a poco se va conociendo que puede haber cierta relación en problemas de inmunidad, en enfermedades autoinmunes y animales castrados, ¿vale? O metabólicas. Podría ser problemas adrenales, podría ser esa diabetes, podría ser alergias, pero bueno, también aún queda muchísimo por estudiar en este campo. Con todo esto no quiero asustaros, simplemente decir que por estar castrado tu perro o tu perra o tu gato o tu gata no significa que vaya a tener estas enfermedades, sino que aumenta la probabilidad de tenerlas, ¿vale? A veces seguimos hablando de porcentajes tan bajitos todavía, que en tu caso el beneficio de esa castración puede superar los riesgos, ¿vale? O por contra puede ocurrir lo otro, pero no os preocupéis porque ahora vuestro perro esté castrado, vuestra perra castrada excesivamente, porque realmente muchas veces hablamos de eso, de porcentajes pequeñitos. Finalmente, me gustaría que, tanto si sois tutores de perro, gato, veterinarios, ATVs o profesionales del mundo del perro, que uséis esta información como herramienta para ayudar a tomar decisiones a nivel individual. Independientemente
de este tema y es diferente. Evidentemente, cuando hablamos del contexto de superpoblación de perros y gatos, el control de natalidad en colectivos en los que puede haber una cría descontrolada e indeseada, la castración puede estar justificada. Sobre todo cuando hablamos de población en general y no individual. Aún así, creo que es importante saber en qué condiciones y cómo puede afectar esta castración, ¿vale? Y por último, decir que me parece muy importante la concienciación y la educación sobre tenencia responsable, empezando por asesorarse sobre la raza, el tamaño, el ritmo de vida que vamos a llevar y si es compatible con el tipo de perro que vamos a adoptar, y elegir bien el origen, ¿vale? Sobre todo no fomentar cría ilegal o indiscriminada de perros, gatos, etc. Y por supuesto todo esto encaminado a evitar el abandono. ¿Por qué no se recomienda la castración cuando hay miedo? A ver, es difícil responder porque todavía no tenemos las respuestas del por qué. A lo mejor alguno de mis compañeros puede responder mejor esa pregunta o no. Después, si veo que lo que te digo no es exactamente correcto, te lo contesto por privado y lo matizo después en una story. Pero lo que se sabe principalmente es por estadísticas. Y porque se ha visto que en esos estudios en los que se ha estudiado el miedo, que los animales castrados tenían más miedo y concretamente el estudio en hembras, que cuanto antes se castraban más conductas de miedo o agresividad tienen. No se sabe si porque los efectos hormonales tienen efectos protectores contra eso, ahí sí que no te sé yo responder, ¿vale? No sé si hay algún estudio que responda concretamente esa pregunta, pero si lo hay lo buscaré y lo comentaré después, pero en principio no tengo entendido que no. Si alguna compañera lo sabe, que me responda, porque es una pregunta muy interesante. ¿La castración puede producir un aumento de la inseguridad o miedo en perras? Lo mismo, estadísticamente se ha visto que las perras castradas y cuanto antes se castraron, más conductas de miedo y agresividad relacionadas tienen. ¿En las gatas también mejor cuanto más tarde? No, en las gatas hay un estudio que dice que las hembras castradas tienen menos conducta agresiva, o sea, al revés, las hembras enteras en gatas tienen menos conductas. Perdón, vamos a empezar. Las gatas castradas son menos agresivas que las gatas enteras, ¿vale? Entonces ahí no es lo mismo que en perras, ¿vale? ¿A qué edad se recomienda castrar a una perra para evitar aumento de miedo y agresividad? Vale, es difícil de responder porque se sabe que cuanto más tiempo están expuestas a esas hormonas ováricas, menos probabilidad tienen de mostrar ese miedo y agresividad. Entonces habría que ver el caso concreto para saber si en ese caso está recomendado o no, pero en ese sentido no se podría recomendar castrar. Castración ideal en perras, lo mismo, no hay una castración ideal. No puedo dar una recomendación generalizada, aunque sí decir una vez llegada la madurez sexual, ¿vale? Por decir algo y que sea un poquito más fundado. Madurez sexual, siempre relacionado con problemas de comportamiento, ¿vale? No estoy hablando de problemas de tumores de mama, etcétera, ¿vale? Hay que tener todo en cuenta, hay que tener en cuenta lo que buscamos, hay que tener en cuenta el origen de nuestra mascota, ya que puede estar predispuesta o no, y decidir en tu caso individual cuándo va a ser el momento ideal de castrar. En lo que se refiere a problemas de comportamiento, siempre una vez llegada a la madurez sexual.
Mencionas que la castración en machos disminuye la prostatitis o te refieres a la hiperplasia prostática. Ambas está relacionada a la hiperplasia prostática, una manera de decirlo. Evidentemente una prostatitis infecciosa por una infección por bacterias no habría que hacer tratamiento antibiótico, pero vamos, hablo indiferentemente de las dos cosas. ¿Cuándo recomiendas castrar una gata? Lo mismo. Yo no recomiendo de manera general la castración, lo mismo. Una vez si quieres castrar a tu gata por problemas de que tenga camadas indeseadas, pues evidentemente que no llegue a tener el primer celo para que no haya ese riesgo. Si es por problemas de conducta, una vez llegada a la madurez sexual. Es que no puedo dar una recomendación general. Mi perra la castráramos supongo, y se alza. Le hicieron una ecografía y tiene el útero. ¿Puede presentar en algún futuro algún rumor de infección? No entiendo. A ver, al no tener los ovarios, sí que se ve reducido igualmente el hecho de que pueda tener tumores o infecciones. De hecho, por castración laparoscópica normalmente solo se extirpan los ovarios, y tengo entendido que aun solo extirpándose los ovarios se reduce la probabilidad de tumores y de infecciones de útero. Otra vez la edad, no hay una edad ideal, sobre todo cuando se habla de problemas de comportamiento. Espera la madurez sexual, a no ser que principalmente lo que busques es la prevención de tumores. ¿Después de la castración siguen produciendo embarazos psicológicos? No. Si se castran en el momento del estro adecuado para este tipo de problemas de comportamiento, no debería tener embarazos psicológicos. Sí que es cierto que a veces puede haber un remanente ovárico después de la cirugía que pueda producir este tipo de conductas en hembras que en principio están castradas, ¿vale? Que puede quedar un restito de ovario tras la cirugía y seguir teniendo esta conducta. Vale, desarrollo total de los órganos o madurez sexual, ¿a qué edad se da? Es variable en cada individuo. Es muy variable, depende de la raza, depende del tamaño. Normalmente los perros de raza pequeña entran en madurez sexual un poquito antes que los perros de razas gigantes. Entonces depende mucho del individuo, de la raza, del tamaño. Y igual que la aparición del primer celo la edad media suelen ser los 6 meses, pero puede ser un poquitito antes o después, depende. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, ya he terminado. Mira, una más. La mejor prevención remedio para problemas de comportamiento es una buena educación. Sí, la buena educación es fundamental. No solo la educación en sí, sino la educación del perro en sí, de que se sepa cómo comportar, sino la educación de nosotros como tutores, de conocer sus necesidades y darle lo que necesita, tanto de alimentación, de cuidados veterinarios, de ejercicio, de estimulación mental, conocer si ese individuo tiene predisposición a ciertos problemas de comportamiento, trabajar para evitarlos. Y sí, evidentemente. Muy bien, pues entonces no se debe recomendar la esterilización como parte de un buen manejo. Depende de para qué queramos esterilizar. Depende. Hay casos en los que está indicada la castración, hay casos en los que no. Por eso no se puede recomendar de manera generalizada como parte de un manejo para un problema de conducta, porque hay problemas de conducta para los que está indicado, problemas para los que no y problemas para los que está totalmente contraindicado. ¿Qué opinas de las campañas de esterilización temprana por parte de algunas asociaciones?
Es un tema difícil de dar una opinión porque entiendo que en esos contextos lo que se busca es un control de población y tendrán que trabajar de manera que se evite lo máximo posible camadas indeseadas. Simplemente hay que tener en cuenta con lo que sabemos poquito a poquito, intentar que los protocolos de esterilización en colectivos, en protectoras o asociaciones se vayan ajustando un poquito a la evidencia científica que va viniendo. Pero ya lo dije al final de la charla, hay contextos en los que prima una sobre la otra, son los contextos poblacionales en los que de momento con la información que tenemos y el problema generalizado que hay de superpoblación, pues hay que hacer balance y decir en este caso qué es lo mejor o no. Mi perro Border Collie tiene criptorquidia en los 2 testículos, es adoptado y se los controla recién. Me dicen que se lo saque por riesgo a tumores, pero no sé si hacerlo. ¿Hay algún estudio de esto? Sí, los perros criptórquidos, al tener los testículos en el abdomen, se cree o se sabe que al no tener la temperatura ideal y estar dentro del abdomen pueden llegar en un futuro a tumorizar. Se recomienda la castración y también por el bien del propio animal y para que, como siguen siendo animales normalmente que se pueden reproducir, para evitar que ese problema se transmita a los hijos. ¿Qué causas o efectos tiene castrar cachorros de 3 meses hasta los 6 meses? Depende del sexo. En hembras se sabe que puede tener una castración temprana efectos negativos sobre miedo y agresividad, salvo que lo que busques es evitar enfermedades como tumores de mama, pero los 3 meses a mí me parece muy pronto. Si es por temas de problema de conducta, repito, esperar a la madurez sexual. Si es por evitar problemas de salud como los tumores de mama, lo mismo, antes del primer celo, entre el primer y segundo celo. Pero de manera sistemática tan jovencitos, por relacionado con problemas de comportamiento, no estaría indicada una castración tan pronta. Además, también en hembras de la incontinencia, vamos, lo que ya comenté. Si os queda alguna duda, la charla va a quedar colgada, le podéis dar un revisionado y si aún así os siguen quedando dudas me comentáis, ¿vale?